Hay algo muy peculiar que ha pasado a lo largo de la historia de la búsqueda espiritual humana. Cuando se manifiesta un liderazgo de amor, es inevitable que surja un satsang. Cuando un ser humano se despierta y se abre a la entrega total, quienes le acompañan acaban dándose cuenta que necesitan una intimidad espiritual para profundizar en aquello que todavía no comprenden. Este encuentro de personas abiertas a indagar en ellos mismos tiene como nota distintiva el hecho de que está guiado por el amor de un guía espiritual que tiene la autoridad conferida por el reconocimiento de quienes participan en el satsang. La palabra satsang proviene del sánscrito, significa estar en compañía de la verdad. Esa verdad, que en cada uno se manifiesta de una manera diferente, es la que surge espontánea dentro de un espacio especial y cuidadosamente preparado. Inspirados en la presencia de quien la dirige, el silencio es el protagonista principal, en donde cada palabra que se pronuncia está viva, como proveniente de un trance colectivo. Cada silencio entre palabras representa la muerte de lo que ha sido, para dar lugar a nuevas palabras que llegan a iluminar el camino de la verdad. El silencio deja de ser para transformarse en un estado de no mente, donde el pensamiento dominante se hace a un lado ante la llegada de lo divino. Eso que ni se sabe de dónde proviene ni cómo ha hecho para llegar. En este momento, la confianza se despliega con total libertad. Es un momento donde no hay juicio, rechazo ni interpretación, lo que crea un campo de apertura y disponibilidad colectiva a las comprensiones que llegan. Pero no de alguien, sino de la gracia. Un satsang es un auténtico regalo para el alma de quienes se entregan a ese momento, ya que es un encuentro íntimo entre personas que se expresan desde el ser y se unen en la búsqueda de la verdad de sí mismos, dejándose guiar por alguien a quien aman y reconocen. Esta es una práctica muy antigua, proveniente de Oriente, que se origina en la posibilidad de alcanzar comprensiones individuales y colectivas. Aborda temas relacionados con el hecho de que no sabemos de dónde venimos ni por qué estamos aquí. Para ello, se da lugar a que se realicen preguntas
Así se inicia el desarrollo de un discurso aparentemente inconexo, pero que tiene como guía de fondo crear una situación especial para que surja aquello que está más allá de lo que la mente puede entender. En realidad, son verdades que quieren salir a la luz. Se quieren manifestar, como si lo desconocido de cada uno de nosotros quisiera pasar a formar parte de lo conocido. Como si la verdad supiera perfectamente que vivimos en la mentira, pero quisiera aparecer en el escenario justamente de la ilusión como una luz que se enciende para disipar tanta tiniebla. Entonces estos encuentros son estrictamente con nosotros mismos, con esa parte que no conocemos, que están ahí, más o menos lejos de ser alcanzadas. Y creamos la condición en este ámbito para que se pueda manifestar en cada uno. Es una ocasión de experimentar la unidad desde el corazón, entre personas que han conectado con la necesidad de entregarse y de ser discípulos, como una actitud de apertura a recibir. Entonces, renuncian al poder de su ego, dándose el permiso de disolverse en la presencia espiritual y aceptando lo que se manifieste en cada uno de ellos. Es una experiencia producida por la unión del amor y la conciencia, como una misma energía proveniente del misterio. Cada asistente se puede llevar consigo una verdad atemporal que le acompañará toda la vida. El satsang es un encuentro con la luz que nos habita y que viene del más allá a mostrar el secreto de la verdad.